para preparar la palabra para nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Es un privilegio poder predicar la palabra del Señor. Quiero que busquen en su Biblia Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Y vamos a estar leyendo Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. ¿Me dicen amén? Y dice la palabra de Dios: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Oremos. Señor y Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno y eres eterno. Bendícenos, Señor, ayúdanos a entender los misterios de tu palabra. Llénanos con tu Espíritu Santo y con tu gracia. Que se haga tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Señor, y ten cuidado de nosotros, porque te necesitamos, Padre. Ahora yo te pido en el nombre de Cristo que tú bendigas cada palabra que se diga, y que sean palabras, Señor, inspiradas por tu Espíritu Santo. Y te damos gracias, Señor, por todo lo que haces en nuestra vida y en la vida de todos los hermanos. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. Miren, todas las sociedades tienen diferentes clases sociales. Allá en Japón, en la Edad Media, estamos hablando entre 1500 y 1600, existía una figura que se llamaba daimyo. Era como un terrateniente o como un gobernador. Japón estaba dividido en daimos. Estos eran los dueños de una gran extensión de tierra. Ellos tenían bajo su mando muchas extensiones de tierra. Y no era uno. Japón estaba dividido. Estamos hablando del sistema feudal. Cada gobernador tenía su propio ejército. Y cada ejército tenía samuráis. Los samuráis, que hemos visto en las películas, eran los que defendían las tierras. También estaban los campesinos, que eran los que cultivaban el arroz, que es el alimento principal de los asiáticos. Estaban los pescadores. Después estaban los artesanos, eran los que fabricaban las vasijas para poder tomar, beber, comer, las armas. Y por último estaban los comerciantes. No se miraba muy bien a los comerciantes, porque los comerciantes, ellos decían que no producían nada. Lo que hacían era vender lo que los otros producían. Había una ley que se llama Kirusute Gomen, que le daba toda la autoridad al samurái para en cualquier momento cortarle la cabeza a estos tres que hemos mencionado: un campesino, un pescador, un artesano o un comerciante. Entonces, cada vez que un campesino, un pescador, un artesano o un comerciante veía a un samurái, inmediatamente se tiraba en el suelo de rodillas y extendía sus dos manos hacia adelante, en señal de que él estaba desarmado. Bajaba la cabeza, la frente hasta el suelo, diciéndole al samurái: si tú quieres, puedes cortarme la cabeza. Cosa que nadie quiere, porque nadie quiere morir. Era una manera sumisa de humillarse delante del samurái, para que el samurái tuviera misericordia y siguiera su camino. 1519, 10 de febrero, Hernán Cortés sale de Santiago de Cuba, la zona oriental de donde es mi pastor,
hacia la parte occidental de Cuba, buscando recursos, para después ir a una isla llamada Cozumel, frente a lo que es hoy Quintana Roo, o lo que sería Yucatán, la Ribera Maya. Ese fue el primer contacto que tuvo Hernán Cortés con México. De ahí fueron navegando hasta Veracruz. Y 2 años le tomó a Hernán Cortés poder conquistar México, que se rindieran los mayas. Hernán Cortés, hay una historia muy famosa donde él manda a quemar las naves. Eran 11 naves con 600 hombres. Y con el temor que él tenía, que se les rebelaran, que se quisieran ir, porque esta expedición él la hace en contra de la voluntad del gobernador de Cuba, que era Diego Velázquez, que no estaba de acuerdo en que él fuera. Y lo primero que hicieron los españoles en México fue coger a los indios y decirle que ellos tenían que arrodillarse hasta humillarse, su frente tenía que tocar el suelo y tenían que decir: mande su merced. Si no lo hacía, el español podía matarlo. No había ley que lo protegiera. Pasa el tiempo. Estamos hablando de 1519. Pasaron 500 años, o más de 500 años. Hoy, si usted va a Japón y usted va a un restaurante, la persona que le está sirviendo la comida inclina su cabeza de manera de reconocer que usted para él es más grande. Es un pequeño gesto de humillación. Y cuando usted le va a pagar, estira sus 2 manos para tomar el dinero. Esto es un símbolo que le ha quedado a ellos de respeto hacia la otra persona. Estiran las 2 manos para coger el billete, ya no como el símbolo que le daban al samurái para decirle que no tenía arma, sino para agradecerte a ti por ese dinero que le estás dando, que te costó tu vida. En México, los padres, desde que el niño nace, les enseñan que tiene que decir mande. Ya no es mande su merced, ahora es mande, como una opción que el hijo tiene que tener de respeto a su papá. Como que el hijo está dispuesto a hacer por su papá lo que él diga. Ya no es una sumisión, ahora es respeto. Y esto fue pasando. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede psicológicamente en la mente de un individuo cuando tiene que humillarse delante de otra persona, no voluntariamente, sino por obligación? Cuando alguien tiene por obligación que humillarse delante de otro ser humano. Dice que hay efectos psicológicos que afectan tu vida. Dice que hay un deterioro de la autoestima cuando te obliga a humillarte delante de otro hombre, porque tu vida la puedes perder, como pasaba allá en Japón. Dice que el primer daño que hay en tu vida es que se deteriora tu autoestima. Genera sentimiento de inutilidad. Tú te sientes que no vale nada, que no sirves para nada, porque estás indefenso ante aquella persona que como autoridad te obliga a humillarte. Dice que te sientes insuficiente. Y la creencia interna de que uno no es suficiente para nada destruye completamente la autoestima. Los samuráis lo sabían aquellos terratenientes, y el objetivo era ese: destruir la autoestima de aquel criado o vasallo. Lo sabían los españoles. Su objetivo era destruir
el autoestima del indio, del indígena. Otro efecto dice trastorno del estado de ánimo. Cuando tú tienes que humillarte por obligación a alguien, hay un trastorno de tu estado de ánimo. Dice que desencadena episodios de depresión, te deprimes. Muchos se quitaban la vida, se suicidaban, porque la humillación era muy grande. Dice que da ansiedad generalizada, apatía y desesperanza. Pierden las esperanzas. Por eso las personas se quitan la vida. Aislamiento social. Andan en una esquina porque sienten que no vale nada, que no simple nada, que lo que hace no tiene valor. Y dice que provoca retraimiento, evitan las situaciones sociales y miedo externo al rechazo. Es decir, que cuando una persona es obligada a humillarse delante de otra, que es igual que tú, que es un ser humano igual que tú, y que tiene riesgo de vida, destruye psicológicamente a la persona. Ahora, Cristo aquí nos está diciendo en su palabra la necesidad de que nos humillemos delante de la poderosa mano de Dios. Pero ahora no lo vamos a hacer basado en que tenemos miedo que nos quiten la vida. Ahora no lo vamos a hacer porque alguien me está obligando, sino esto va a ser ahora un acto voluntario. Yo de manera voluntaria me voy a humillar ante Dios. Y dice más, ante la poderosa mano de Dios. El cristianismo nos ayuda a entender que Dios es un misterio. Hemos llegado a Cristo en los momentos quizás más difíciles de nuestra vida, donde Dios nos ha rescatado misteriosamente, con una mano poderosa. Yo tenía 27 años cuando conocí al Señor. Satanás tenía proyectos para destruir mi vida. Dios tenía proyectos para engrandecer mi vida. Y había una lucha espiritual en el medio que yo no veía. Y en el año 1994, el 21 de abril, yo estaba acusado y estaba procesado en una cárcel para cumplir 14 años. De la noche a la mañana. Ese día me tomé bastante alcohol, no estaba borracho cayéndome, me fui a los piñazos con un joven, intervino la policía me golpeó, un país prácticamente donde las leyes son injustas, y allí me pedían 4 años por peligrosidad. Ellos declararon que yo era un hombre peligroso para la sociedad, a pesar de que trabajaba, estudiaba en 2 escuelas y no era un tipo delincuente, pero Satanás tenía un proyecto. Mi hermana interviene, que era cristiana, y me dice que le pida a Dios en el nombre de Jesucristo, que Dios me va a liberar. Yo no creo mucho en eso, pero lo hago, y a los 3 días fue liberado. Me quitaron los 14 años de cárcel. De esa manera llegué yo a los caminos de Dios. De esa manera Dios me sacó de una vida difícil. Y ahora me dice la Biblia, humíllate. Gloria, santo. Delante de ese Dios. Pero dice, humíllate delante de la poderosa mano de Dios. Una mano que yo sentí en mi vida. Una misericordia a alguien que no la merecía. Un amor a alguien que no valía nada. Y en vez de Dios aborrecerme, y en vez de Dios decir, no, si este hombre es alcohólico, este hombre bebe mucho, este hombre hizo esto, hizo aquello. No, porque Dios conocía toda mi historia. Dios dice, ven. Santo. Sacude tu ropa, te limpia, te perfuma.
Y Dios te devuelve la dignidad. Hasta ese momento vivíamos humillados, presos, esclavos del pecado. Hasta ese momento éramos personas arrodilladas, humilladas, con una autoestima por el piso, tirada, destruida. No éramos nada. No teníamos valor. Pero Cristo no miró eso. Él miró más allá, dentro de tu corazón. Yo siempre digo, a veces hay padres que dicen, mi hijo me salió malo. Yo le pregunto, ¿con cuántas millas te entregaron a tu hijo? 0 millas. Los padres son los malos, no los hijos. Tus hijos te lo entregan 0 millas. Y cuando Dios nos mira a nosotros, nos mira con 0 millas. No mira las millas que tú tienes. Y a este Dios poderoso, lindo, hermoso, te dice la palabra hoy: humíllate. Humíllate ante este Dios. Ríndete. Reconócelo. Porque su mano es poderosa. Ahora, de la misma manera que cuando te humillas, o cuando se humillaba el indio, o cuando se humillaba aquel comerciante japonés delante del samurái, afectaba su autoestima, su autovaloración, destruía toda su imagen, al punto de sentirte algo inservible, sin valor, y quitarte la vida. Cuando tú te humillas bajo la poderosa mano de Dios, hay otro efecto. Porque Dios te saca de la inmundicia del mundo, donde el mundo te desprecia, donde el mundo te descalifica todos los días, en cada minuto. De allí Dios te saca. Y cuando te trae a sus caminos y tú te humillas, te tiras de rodillas y le dices: Padre, tú eres el único Dios. Cuando tú tienes conversación humillado, entonces psicológicamente hay cambios. Hay un renacer, como esa flor en el jardín que tú ves que empieza a brotar. Hay una cosa hermosa. Y entonces, cuando tú miras, hay 0 millas. Dios borra las millas y nunca más se acuerda de ella. Yo te quiero mencionar algunos de estos beneficios psicológicos que van a suceder en nuestras vidas. Dice que la psiquis se va a transformar. Nuestra psiquis va a ser transformada. ¿Qué es la psiquis? Dice que es el conjunto de procesos, actos y funciones mentales de una persona. Tu mente va a empezar a cambiar. Dice que engloba la mente, las emociones, la memoria, el pensamiento, la percepción y la conciencia. Mire, yo terminé 9º grado. Cuando tenía 14 años, terminé la secundaria. Ya. Me fui para un ministerio para trabajar en un magisterio, para ser maestro. Porque en Cuba, si tú cogías para ser maestro, no ibas al ejército. No te cogía el servicio militar, y en Cuba el servicio militar es obligatorio. Y entonces empezaron a decir ahí en la escuela: bueno, los que quieran ser maestros no van a pasar el servicio. Y yo me apunté, porque no quería pasar, nadie quería pasar el servicio, por lo menos en mi país, que yo sepa, ¿no? Hay locos, usted sabe, que le encantan las cosas. Pero a los jóvenes no querían ir al servicio, porque Cuba tenía una historia, ya yo voy a cumplir 60 años, no es como el pastor que es más joven, pero en mi tiempo te llevaban para la guerra de Angola, en África, mucha gente moría en el África, y bueno, los jóvenes no querían ir a la guerra. ¿Y qué pasa? Que dejé el magisterio, no quise estudiar más después, porque no le vi vocación. Y con 9º grado me quedé
En Cuba empezaron a decir que si tú no tenías 12 grados, si no tenías terminado lo que se llama la high school, no podías trabajar. Tú ibas a trabajar un trabajo, lo que sea, y te decían, ¿tú tienes high school? No. Te votaban, porque tenía que tener high school. Entonces lo que hice fue que falsifiqué, me fui a una escuela, pagué con dinero y me dieron falso, un papel falso, como que yo tenía 12 grados. Cuando yo conocí a Jesucristo, me puse a estudiar. Terminé la high school. Terminé un técnico en contabilidad. Terminé un bachiller en teología durante 4 años. Y hermano, el cambio psicológico, cuando tú conoces a Jesús, es increíble. Porque te devuelve la esencia de la vida, la esencia del ser humano. Dice que una de las cosas que va a renovar, humillarte delante de Dios y reconocerlo, es que tu autoestima es renovada. Cuando la humillación es obligada, tu autoestima se destruye. Pero cuando tu humillación es voluntaria a ese Dios grande que ha impactado tu vida, tu autoestima es renovada. Hay una renovación. Y te quiero leer por arribita. Dice, aceptación incondicional, que es tú te empiezas a aceptar como ser humano. Dice que donde reconoces tus imperfecciones y tratas en Cristo de superarte cada día, dándole mejor valor a tu vida. Empieza un apetito por aprender la palabra de Dios. Empieza un apetito por cambiar. Tú quieres ser diferente. Tu autoestima empieza a renovarse. ¿Por qué? Porque te dieron una oportunidad. Y ahora cuando tú te humillas y reconoces a Dios como lo más grande en tu vida, tu autoestima empieza a autovalorarse, a renovarse. Y tú empiezas a sentir por lo cual Dios te creó. Dice que aceptabilidad. Eres capaz de establecer límites claros y expresar tus opiniones y decir que no. Ya tú empiezas a tomar control de tu vida. Y cuando un amigo viene de la infancia que te conoce de toda la vida y te dice, Héctor, vámonos a tomar una cervecita. Esa aceptación tuya en tu autoestima dice, no, chico, no. Eso no me conviene. Yo he conocido cristianos aquí en los Estados Unidos que me han dicho, aquí se toma cerveza, cubano. Aquí se toma cerveza, los cristianos toman cerveza. Nosotros tomamos cerveza sin problema. Bueno, yo no. Porque Dios te da la capacidad de decir no. O cuando estás en el centro de trabajo y a nosotros nos pasa, hay una persona al lado mundana que a lo mejor no sabe que somos cristianos o sabe que somos cristianos y él se reúne con cristianos medio cristianos y le dice, mira qué buena está la cumbia esa, compadre. Y tú te quedas callado, tú no sabes ni qué le va a decir. No, compadre, yo soy cristiano, yo soy casado. Y el hombre te mira así como si tú fueras algo raro. Pero esa es la capacidad que Dios te da de decir no. O cuando, ya no me pasa, pero antes me pasaba, o cuando te ponen en alguna, parece que como predico tanto por internet y por YouTube, ya no me ponen pornografía. Pero antes, cuando me metía, por ejemplo, en WhatsApp o alguna cosa, te ponían una mujer, no desnuda porque no lo pueden poner, pero semidesnuda para que tú pincharas. ¿Cómo ya tú puedes decir no? Hay gente enviciada en la pornografía en este país. Yo, aunque usted no lo crea, me encontré una muchacha que yo hacía Uber y ella me dijo que el pastor de ella, en Odessa, decía que la marihuana era algo autorizado por Jesucristo. Aparece una cosa rara. Y yo, mira, pero ¿cómo? Dime, ¿qué texto? ¿Dónde? No, mi pastor dice, y empezó a darme un teque. Entonces, cuando Dios cambia tu autoestima, te da la capacidad de decirle al pecado, no. A las malas amistades, no. Anteriormente a eso, ay, me da pena. Es que lo conozco de toda la vida. Pero Dios te va capacitando. Dice que eso se llama
excesividad. La otra es relaciones interpersonales sanas. Primera de Corintios 15:33 dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Esa es la de 1960. Si vas a la Biblia de 1909, dice: las malas compañías corrompen las buenas costumbres. La Biblia dice que el oír viene por la palabra de Dios. Cuando tú oyes la palabra de Dios, eso va a producir ¿qué? Una creencia. Y esa creencia va a producir ¿qué? Fe. Y esa fe va a producir discernimiento. Cuando tú lees la Biblia, cuando tú te enamoras de la Biblia, cuando tú la estudias, eso va a producir fe. Y la fe va a producir discernimiento. A veces yo le digo a mi esposa: esa persona no me gusta. ¿Pero por qué? No lo sé. Pero que él, ¿de dónde? No sé, no me gusta, no sé. Porque Dios te ayuda y te permite que tú puedas escudriñar, conocer. A veces las mujeres tienen un sexto sentido que no lo tenemos nosotros los hombres, y a veces ella la que le dice al hombre: ese amigo no te conviene. No, pero bueno, si trabajamos juntos no hay problema. Dice: no te conviene, pero no hay problema, porque Dios también le da discernimiento a la esposa. Ella es nuestra ayuda idónea. Dice que otra de las características psicológicas que nos va a ayudar cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, que vamos a tener autocontrol. ¿Por qué? Porque vamos a controlar nuestra vida. Dice que regulamos nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestro comportamiento. Psicológicamente tenemos autocontrol. Autocontrol sobre nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestro actual. Dice, es una función ejecutiva gobernada principalmente por la corteza frontal, el área cerebral encargada de la planificación, el razonamiento y la toma de decisiones. Está aquí. Y yo no sé si ustedes están familiarizados, pero como yo tengo un hijo de 16 años que lee y tiene el teléfono, usted sabe, ellos son maravillosos ahí. Ahora se está estudiando la epigenética. Y la epigenética trata sobre cómo nosotros, con nuestra conducta, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, podemos ir cambiando nuestra genética. Cuando usted tiene hijos, usted le transmite, el hombre le transmite al hijo 23 cromosomas. En esos 23 cromosomas que le transmite el padre y la madre, que son 46, va nuestro ADN. Pero mi conducta afecta mi ADN. Y los cromosomas que yo traigo de mi papá y mi mamá vinieron con una carga de información según también su conducta y sus antepasados. Es decir, que yo tengo la capacidad y la posibilidad hoy de cambiar mi conducta. Ya yo a los 60 años no voy a tener más hijos. Pero si usted educa a sus hijos en el cristianismo, ellos van a tener hijos capaces de ir quitando o apagando genes que usted trae o que usted prendió. Como el caso del alcoholismo, la droga. Hay muchas cosas que tú traes en tu carga genética que hoy la puedes cambiar. Entonces, cuando te humillas bajo la poderosa mano de Dios, va a haber que un reseteo, te van a borrar todas las millas, 0 millas. Dios te da la oportunidad que empiece con 0 millas. No puedes decir que hay un sensor roto, de que el carro me está fallando porque es viejo. No. Cuando tú llegas a Cristo, a cualquier edad que tú llegues, Dios borra todas tus millas. Tengas la edad que tengas, usted va a salir carro 0 millas, carro de agencia. Y a partir de ahí, usted va a construir su vida.
Y ya la ciencia está hablando de la epigenética. Cómo tu conducta influye en tu genética, la cual tú le vas a dar a tus hijos y a tus nietos. Por la importancia que tiene que tus hijos, tus nietos vengan a los caminos del Señor y sean educados. Porque ya la ciencia lo está demostrando, ya no es algo que nosotros pensamos, que creemos, que lo vamos a aceptar por fe. Lo vamos a aceptar ahora por fe, pero también lo vamos a aceptar por vista. Porque lo estamos viendo, hay transformaciones científicas. Mi vida puede ser mejor, pero no mejor para ser más orgulloso, mejor en ser más hermano, más ayudador, más dadivoso. Porque el propósito con el cual Dios nos trae a su camino es para que nos ayudemos. No hay otro. El cristianismo es ayuda. Allá en Cuba decimos una mano lava la otra y las dos lavan la cara. No sé si en México también se dice eso. Dice, confianza en tus capacidades. Ahora tú empiezas a confiar más en ti. Cuando yo no era cristiano, no me interesaba estudiar. De hecho, yo era miope toda la vida, miope con astigmatismo, y nunca me di cuenta, porque en Cuba no es como aquí en Estados Unidos que pasan a los niños y le miden la vista, ya no te miden nada. Y yo a los 27 años, cuando me convertí al cristianismo, que fui a leer la Biblia, me di cuenta que estaba ciego, que no podía leer. Y a partir de ahí empecé a usar espejuelos, porque tenía que leer la Biblia. Y a partir de ahí empecé a investigar y a meterme dentro de las cosas de Dios. Es decir, que hay un apetito psicológico que Dios pone en ti por aprender, por crecer. Hay un aumento de autoestima, autovaloración, porque tú te humillas delante de Dios. Qué importante, hermano, que tú llegues a tu casa en algún momento del día. Puedes hacerlo 3, 4, las veces que tú quieras, pero que te arrodilles, te inclines y te rindas a Dios. Aquí estoy, Señor. ¿Para qué soy bueno? Como dicen los mexicanos. ¿Para qué sirvo? Aquí estoy humillado bajo la poderosa mano tuya. Tú que eres el creador del cielo y de la tierra. Dime, ¿para qué soy bueno? Ríndete a Dios. Arrodíllate, humíllate bajo la poderosa mano de Dios. Dice que además del autocontrol, que es controlar mis emociones, Santiago 1, 19, 20 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tanto para hablar y tanto para airarse, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es importante gestionar nuestros pensamientos, coordinarlos, no ser explosivo, no contestar de manera explosiva. Tengo un niño de 16 años y tú sabes, es una edad que quieren ser los protagonistas o los dueños, y a veces me habla bien fuerte, yo tengo un carácter bien fuerte y tengo que hacer tragarme la lengua. Dios te da autocontrol. Nosotros los cubanos somos descendientes de gallegos de España, y los gallegos de España tienen un carácter bien fuerte, que te lo diga el pastor, ¿verdad? Y tenemos que tener ese autocontrol. Otra de las capacidades que nos da dice autodeterminación, regir tu vida hacia el bien a través del libre albedrío. ¿Y qué es el libre albedrío? Cuando Dios creó al hombre, Dios lo creó en el bien. El hombre no conocía el mal. Y a veces mi hijo me pregunta: ¿y para qué puso la mata esa ahí, chico? ¿Para que me perjudicó? Fuéramos eternos ahora. Digo, Dios puso plantó aquella planta, la cual le dijo a Adán: comerás de todos los frutos menos de esta, porque Dios nos hizo libres. Dios nos dio la opción de poder escoger el mal.
Dios nos creó en el bien y el hombre tenía la opción de escoger el mal, porque Dios lo hizo libre. Hoy tenemos la opción no solamente de venir a la iglesia, sino de salir por la puerta y hacer con nuestra vida un desastre. Y usted dice, wow, ¿cómo voy a hacer con mi vida un desastre? Sí, usted puede salir para afuera y pecar. Lo único que pasa es que hay consecuencias, porque la paga del pecado dice la Biblia que es muerte. Entonces, el libre albedrío consiste en que Dios crea al hombre en el bien y el hombre tiene la opción de irse para el mal. Hoy la humanidad vive en el mal. Ellos están maldecidos y tienen la opción de escoger a Cristo para venir al bien. El bien es Jesús. Tú tienes esa libertad. Dios te da la libertad hoy que eres su hijo, que Él te ama, de tú vivir en santidad. Pero podemos vivir también en hipocresía. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando llegué a la ciudad de Odessa, yo trabajaba en la Guama, todo el mundo era cristiano. Y yo venía de un país comunista, me convertí en el 94. En esa época todavía era un poco bochornoso ser cristiano, porque te miraban como anormal, como gente imperfecta. Hoy no, hoy hay una sociedad bastante de Cuba que va a la iglesia, pero cuando aquello no. Llegué aquí en el 2010 y cuando yo llegué a Guama, todo el mundo era cristiano. Y yo dije, wow, qué bien, aquí todo el mundo es cristiano. Y había una señora que hablaba conmigo a cada rato y en su teléfono tenía Marco Ruiz, alabanza a Dios. Y la otra viejita por allá, alabanza a Dios, y había otro, y uy, qué bien. Y viene un chismoso, que sabe que los trabajos siempre hay gente chismosa. Dice, no, ella es la querida de jefe. Y yo, ¿cómo la querida de jefe? Y sí, ella es casada con 2 hijos, y él es casado con 2 hijos, pero ella es la mujer de él. Y yo, wow. Digo, ¿y ella es cristiana? Y dice, no, y él es cristiano. Y entonces empecé a ver la hipocresía dentro de ser cristiano. Una sociedad donde es muy popular ser cristiano. El otro día mi hijo, por ejemplo, tiene un amiguito que va a una iglesia bautista en el centro de Odessa, que es muy popular ahí en la iglesia. Invitó a mi hijo fue, yo creo que contento. Va a la iglesia y ahora este muchachito lo invitó, tú sabes. Va con los jóvenes, una iglesia americana. Mi hijo, tú sabes, rubiecito, verde, parece americano. Ahí hay mucha tecnología. Y yo estaba gozoso. Y un día me dice, oye, papá, mi amigo, ya no voy más a la iglesia esa. Y dije, ¿qué pasó? No, ellos dicen que se van a ir para la iglesia católica. Hermano, yo nunca en mi vida en Cuba oí a nadie de la iglesia evangélica de fuera para la iglesia católica. Porque no tiene que ver una cosa con la otra. ¿Y qué me está diciendo eso? Que la iglesia evangélica está mal. No la católica. La católica nació mal. La evangélica. Porque yo decía, bueno, ¿y qué le dan a ese niño allí? ¿Qué aprendió ese niño allí para retroceder en el tiempo? Acabamos de leer. Tienen ojos y no ven. Tienen boca y no hablan. Y al final decía, y ustedes son iguales que eso. Entonces, el cristianismo se puede convertir en algo auténtico y va a ser muy beneficioso para tu vida. O se puede convertir en hipocresía. Dice, autodisciplina. Otra cosa que va a funcionar en mi psicología es el dominio propio. Y dice 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El cristiano va a tener dominio propio. ¿Qué es dominio propio? Te aleja de la distracción y te permite priorizar las cosas de Dios. Centrarte en las cosas de Dios. Centrarte en que Cristo y solamente Cristo tiene vida. Dice, Dios ha establecido, y ahora lo vamos a ver en la palabra en Santiago 4:10, que humillaos delante del Señor y Él nos va a exaltar. Cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, ¿qué va a hacer Dios? Te va
exaltar. ¿Qué quiere decir exaltar? Poner por lo alto, darte prestigio y respeto de los demás. Las personas te van a respetar cuando tú seas capaz de humillarte ante Dios. Amén. Dice Mateo 23:12, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Una persona enaltecida en su tiempo y en su momento. Y primera de Pedro 5:6, el texto que estábamos leyendo, dice: humíllate bajo la poderosa mano de Dios, para que Dios os exalte cuando fuere tiempo, cuando madures en Cristo, no cuando seas perfecto. Dios no busca tu perfección, Dios no busca mi perfección. Dios busca maduros, que seamos maduros en Cristo, que sepamos decirle que no al pecado, que sepamos escoger nuestras amistades, que sepamos tener prioridades. Entonces, cuando seas maduro, Él te va a exaltar. Hay una parte donde en 2 de Crónicas 7:14 Dios le dice al pueblo: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Una de las razones, hermano, en que Dios a veces no escucha nuestra oración es porque somos duros y no nos humillamos. Somos tan duros que no queremos humillarnos ante Dios. Pero yo te quiero decir esta noche, hay beneficios cuando nos humillamos. Hay beneficio cuando nos arrodillamos y bajamos nuestra cabeza y le decimos a Dios: tú eres el soberano. Cuando tú le dices a Dios: tú eres el único. Y yo sé que todos estamos cansados, quizás tengamos sueño, pero yo les quiero hacer un llamado. Ven al frente, pasa al frente. Aquí hay unos bordes. El que pueda, yo sé que hay quien no puede, arrodíllate y ten un tiempo ahora con Dios. Yo voy a orar por cada persona que va a estar aquí y le voy a pedir a Dios. Pero si tú lo puedes hacer, ven. Hay un espacio para que nos podamos arrodillar aquí en todo esto y tengas una pequeña conversación con Dios. Arrodíllate y dile al Señor: yo me humillo delante de la poderosa mano tuya. Yo quiero un cambio en mi vida. Yo no sé cuál es tu preocupación. Yo no sé cuál es tu necesidad. Pero rompe ese orgullo y ven a las rodillas delante de Dios. Dios te ama, Dios quiere perdonarte, Dios quiere hacer cambios. Y Dios va a cambiar toda tu vida. Eres un Dios santo.